Imagina un niño que aprende a sentir antes de pensar. Un niño que sin saberlo cambiaría para siempre la manera en que entendemos la educación. Ese niño fue Jean-Jacques Rousseau. Y esta es la historia de cómo su vida se convirtió en una teoría pedagógica revolucionaria. Vamos a comenzar. Jean-Jacques Rousseau nació en 1712 en Ginebra. Desde el inicio de su vida estuvo marcada por la tragedia. Su madre murió pocos días después de su nacimiento. Él mismo lo diría más tarde, reconociendo que su llegada al mundo estaba ligada al dolor. Según sus propias palabras, en las confesiones, su infancia estuvo atravesada por su sensibilidad profunda y una formación poco convencional. Su padre, un relojero, lo educó de una manera muy particular. En lugar de imponerle disciplina estricta, compartía con él largas noches de lectura. Juntos leían novelas, historias antiguas y textos clásicos. Pero aquí ocurre algo clave. Rousseau no aprendió primero a razonar, sino a sentir. Antes de comprender el mundo, ya estaba emocionalmente involucrado en él. Esto marcará profundamente toda su teoría educativa. Durante su infancia, Rousseau vivió experiencias contradictorias. Por un lado, una educación afectiva libre y basada en la cercanía. Por otro, episodios de injusticia que lo marcaron profundamente. Uno de los más importantes fue cuando fue castigado injustamente por una falta que no cometió. Este evento no solo generó indignación, sino que despertó en él una idea central en su teoría. La sociedad puede corromper al individuo, la autoridad puede llegar a ser injusta y la educación puede destruir en lugar de formar. Desde ese momento Rousseau desarrolló una profunda desconfianza hacia las instituciones educativas tradicionales. Rousseau escribe El Emilio en pleno siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración. Pero aquí hay que entender algo clave. Mientras muchos ilustrados defendían la razón como el centro del conocimiento, Rousseau introduce una ruptura. No es la razón lo primero, sino la naturaleza, la sensibilidad y la experiencia. Es por ello que dentro de la tradición francófona esto suena revolucionario, porque cuestiona directamente la educación basada en normas, disciplina y transmisión de conocimientos abstractos. Aquí hay que hacernos una pregunta muy interesante. ¿Por qué Rousseau escribe El Emilio? Rousseau escribe El Emilio o de la educación en 1762 y no lo hace como un simple tratado pedagógico, lo escribe como una crítica radical a la educación de su tiempo, pero también como una propuesta que responde a una pregunta fundamental. ¿Cómo educar sin corromper al ser humano? Rousseau parte de una idea central. El ser humano es bueno por naturaleza, es la sociedad que lo corrompe. Entonces, la educación debe proteger esa bondad natural. En El Emilio, Rousseau propone educar a un niño ficticio llamado Emilio, pero Emilio no es solo un personaje, es un modelo pedagógico, un experimento educativo. Es por ello que Rousseau plantea que el niño debe ser tratado como un adulto pequeño. Cada etapa de desarrollo tiene su propia lógica y el aprendizaje debe surgir de la experiencia, no de la imposición. Aquí aparece una idea fundamental para la pedagogía moderna, y es que la educación debe seguir el desarrollo natural del niño. No imponer contenidos, sino acompañar procesos. El Emilio fue prohibido y quemado públicamente tras su publicación. Rousseau tuvo que ir y ser exiliado por sus ideas revolucionarias. A pesar de escribir sobre su educación, abandonó a sus propios hijos, lo que genera una gran contradicción en su figura. Y aquí aparece una tensión clave. Rousseau no es solo un teórico, es un sujeto lleno de contradicciones, pero justamente está su potencia. Desde una perspectiva pedagógica, Rousseau inaugura varias ideas fundamentales. La infancia como etapa autónoma, la educación centrada en el sujeto, el aprendizaje por experiencia. En la tradición francófona esto marca un giro radical, de una educación normativa a una educación natural. Para cerrar con este gran autor, Rousseau no solo escribió un libro, cambió la manera de pensar la educación, nos obligó a preguntarnos, ¿estamos formando seres humanos o simplemente adaptando individuos a la sociedad? Y quizás más de 2 siglos después, seguimos sin responder esa pregunta.